23. Si tuvieras que ponerle un título a las siguientes imágenes, el más apropiado sería: vemos la imagen que tenemos ahí que dice en su primera viñeta, Olis es un fantasma, tiene la caracterización particular que siempre entendemos de los fantasmas, que es una forma blanca, una silueta blanca, en ese caso se le ven los ojos y en algunas de las viñetas la boca. Él lo que hace es saludar, dos viñetas en las que se queda mirando fijamente y luego en la cuarta viñeta dice, lo bueno de ser fantasma es que, y en la última viñeta dice, no tengo que lavar la ropa. Con base en esa imagen nos dicen la siguiente pregunta y los enunciados que son la A, fantasma desaseado, B, la aparición bromista, C, qué bueno es asustar gente y D, el fantasma perezoso. Hay dos opciones que se parecen mucho y que podemos decir, uy, una de las dos puede ser. La A habla del fantasma desaseado y la D del fantasma perezoso. Entonces, miramos que por no lavar la ropa podría ser desaseado o perezoso, porque no quiere decir necesariamente que si no quiere lavar la ropa o que si no le gusta lavar la ropa, no necesariamente sea desaseado. ¿Por qué? Porque podría otra persona lavarle la ropa y él vestir siempre la ropa limpia. Pero el hecho de que sea el fantasma perezoso es porque a él no le gusta lavar la ropa y lo que le gusta de ser un fantasma es que no la tiene que lavar, no que tiene que andar sucio. En ese sentido la A es muy cercana, pero es más entendible con lo que nos dice el texto que es perezoso a que sea desaseado. Las opciones B y C no tienen nada que ver con lo que asustar a la gente o con ser bromista porque ese contenido no resalta en el texto en ningún momento. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta número 23 es la opción D.